El tema que hoy iniciamos se titula Herramientas para el análisis de series temporales y su contenido es exactamente lo que el título dice. Se trata de presentar una serie de instrumentos, unos de ellos muy sencillos y que ya conocéis, otros de ellos serán nuevos, que utilizaremos en los temas posteriores hasta terminar el curso. Como siempre, empezamos con un índice en el cual podéis ver que hay bastantes puntos, cada uno de los cuales es relativamente corto porque se centra en una herramienta concreta. Como de costumbre, empezaremos haciendo una introducción general al tema. El análisis de series temporales, que es lo que vamos a empezar a explicar hoy, se construye a partir de algunas definiciones de conceptos básicos. La primera es el concepto de proceso estocástico. Un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias, cada una de las cuales está asociada a un instante de tiempo. Por tanto, el proceso estocástico podríamos decir que es una variable aleatoria fechada. Lo que tiene de particular el concepto es que la distribución de la variable en un momento del tiempo podría ser distinta de la distribución en otro momento de tiempo distinto. Y lo que realiza un proceso estocástico es una serie temporal. Nosotros cuando tenemos una serie temporal, que es un conjunto de observaciones o medidas realizadas en secuencia, momento 1, momento 2, momento 3, en intervalos predeterminados y de una duración igual o aproximadamente igual. No es lo mismo una serie temporal mensual para un mes de 30 días que de 31. Esto ya lo vimos y lo llamamos efecto calendario. La relación entre serie temporal y proceso estocástico es la variable aleatoria fechada que genera los datos y la serie temporal son los datos que ha generado el proceso estocástico. El objetivo que nos planteamos en el análisis de series temporales es partir de una serie temporal observada y utilizarla para inferir de forma racional las propiedades del proceso estocástico. Podemos querer averiguar si la distribución de las variables que forman el proceso estocástico es siempre normal o no. Podemos querer estimar su media si es que esta es constante o ajustarle a la media una función que describa su cambio en el tiempo y podemos querer hacer lo mismo para la varianza. Típicamente las preguntas que nos plantearemos cuando miremos una serie temporal para hacer este análisis es en primer lugar si la serie es estacionaria o no. Yo recuerdo que quedamos en que si se hablaba de una serie estacionaria, aquello quería decir estacionaria en media. Por lo tanto, lo primero que miraremos a menudo es si la serie tiene una media estable o si en cambio tiene tendencia o si en cambio tiene estacionalidad o tiene las dos propiedades. En caso de que la serie sea estacionaria en media, lo que nos preguntaremos es si su media es distinta de 0 o no. ¿Y por qué razón? Pues porque una serie estacionaria en media con una media distinta de 0 necesitará, en la especificación de su modelo, un término constante. En cambio, si la media de la serie es igual a 0, pues no necesitaremos el término constante. Simplemente con esta valoración ya estamos empezando a especificar un modelo a partir de las propiedades observables o medibles de los datos. Y es que en análisis de series temporales, digamos, el grito de guerra, el eslogan básico es dejar que los datos hablen. Nosotros vamos a especificar el modelo basándonos en propiedades observables de los datos. Y la primera y más fácil de observar va a ser precisamente calibrar el valor de la media. Calibrar el valor de la media y contrastar la hipótesis nula de que sea igual a 0. Lo siguiente que queremos ver es si la serie temporal tiene una variabilidad constante o no. Yo os recuerdo que hablábamos de variabilidad para poder cubrir el caso de que la serie no fuera estacionaria. Si la serie tiene una variabilidad constante y es estacionaria, diremos que es homoscedástica, porque tendrá una varianza estable. Si la serie no es estacionaria en media y tiene una variabilidad constante, diremos que tiene una variabilidad constante, pero que como todavía no tiene media, no podemos hablar propiamente de varianza, no podemos hablar de homoscedasticidad. Por este motivo, si la serie es estacionaria y heterocedástica, queremos ver también si la serie muestra esa propiedad que ya vimos, y volveremos a ver en nuevos ejemplos, que llamábamos volatility clustering. Clusters de volatilidad en los cuales la serie pasaba por periodos de alta y baja variabilidad. Esto decíamos que era típico de series financieras observadas en alta frecuencia. Otra cosa que queremos valorar es si los valores de la serie están correlados o no con su historia pasada. Y la correlación con la historia pasada la vamos a poner un nombre propio. Lo vamos a llamar autocorrelación.
querremos ver si la serie está autocorrelada con su historia pasada, porque a partir de esa pauta de autocorrelación especificaremos el modelo para la serie. Os recuerdo que el supuesto de ausencia de autocorrelación se hacía en el modelo de regresión para los errores del modelo, no para los valores de una serie histórica. En general, nosotros esperamos que la serie histórica, el valor actual de una serie histórica, esté correlada con su pasado. Y esto va a ser enormemente útil porque nos va a permitir especificar un modelo adecuado para predecir, por ejemplo, sus valores a partir de la historia pasada. Y también es posible que los valores de una serie estén correlados con los valores presentes o pasados de otras series. Y esas pautas de autocorrelación, mejor dicho, de correlación cruzada, van a ser también interesantes para especificar el modelo. Lo que haremos en este tema es presentar distintas herramientas estadísticas diseñadas para detectar y medir estas características. Y estas herramientas estadísticas que vamos a explicar las utilizaremos intensivamente en los temas que vienen después. La primera herramienta de la que vamos a hablar es sencillamente el gráfico de una serie temporal. Esta ya la conocemos y tiene poco que explicar. Lo que tenemos es la representación de los valores de una serie temporal, en donde en el gráfico X, el eje X del gráfico, lo que tenemos son las fechas, en este caso serían los meses de distintos años, y en el eje vertical lo que tenemos son los valores de la serie, que en este caso son valores expresados en miles de personas, valores que tienen una métrica que es propia de la serie. Aquí lo que vemos en esta primera figura, la famosa serie de número de pasajeros de líneas aéreas, es que el gráfico es útil para detectar tendencia, que en este caso la serie tiende hacia arriba, tiende a crecer, detectar también estacionalidad, que decíamos que era otro tipo de cambio en la media. Tenemos, por lo tanto, dos tipos distintos de cambio en la media. La serie no es estacionaria en media porque tiene tendencia y, además, no es estacionaria en media porque tiene estacionalidad. Esta serie tiene una variabilidad cambiante. Hablamos de variabilidad porque, como la media no es estable, no podemos hablar todavía de varianza, siendo rigurosos. Y la variabilidad se aprecia muy bien, que sigue una pauta de manera que cuando la serie se mueve por arriba, la variabilidad es mayor, y cuando la serie se mueve por abajo, donde están los valores más bajos de su proceso de tendencia, la variabilidad es menor. Es como si a medida que crece la serie tuviera más espacio para fluctuar. Esto es razonable y suele ocurrir con datos económicos. Si pensáis, por ejemplo, en términos de la unidad de medida original, cuál puede ser la variabilidad del PIB de Estados Unidos en comparación con la variabilidad del PIB de Guinea Ecuatorial, os encontraréis con que el cambio que se puede producir de año en año o de trimestre en trimestre en el PIB de Estados Unidos es un cambio muy grande, son cifras de muchos billones de dólares lo que puede cambiar. En cambio, en el PIB de un país pequeño, en Guinea Ecuatorial, pues la variabilidad del PIB será pequeña. Desgraciadamente, el valor promedio del PIB o el valor representativo esperable del PIB será también más bajo. Y esto lo que nos quiere decir es que cuando una variable se mueve en valores bajos, su variabilidad será reducida. Cuando una variable se mueve en valores altos, su variabilidad tiende a ser más elevada. Esto es razonable con datos económicos. También, utilizando un gráfico de series temporales, se puede, aunque este ejemplo no deja clara esta utilización, detectar valores atípicos o outliers en la muestra. Un valor típico o outlier en la muestra es un valor que es tan grande o tan pequeño, está tan separado del resto de los valores, que nos hace pensar en que se ha podido producir o una discontinuidad en la medición de la serie, algún tipo de error o un cambio en el entorno de medida, de manera que algunas observaciones son distintas, sustancialmente distintas de las demás. Y por eso se llaman valores atípicos. A veces los valores del eje de las IES se presentan centrados y estandarizados. Esto no ocurre en el primer gráfico, en el cual tenemos la serie de número de pasajeros medido en miles de personas. Esto sí ocurre en el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, lo que tenemos es la serie de rendimiento porcentual diario del IBEX 35 y esta serie está estandarizada. Aquí decimos STD para indicar que está estandarizada. Eso significa que 0 es el valor promedio de esta serie temporal, valor promedio que es estable, y
que 1 significa que la correspondiente observación está a una desviación típica de la media. 4 está a 4 desviaciones típicas, 8 está a 8 desviaciones típicas y así sucesivamente. ¿Qué utilidad tiene centrar y estandarizar los valores de una serie temporal? Pues tiene la utilidad de que nos pone muy fácil la detección de valores atípicos. Para eso pensamos, dices, bueno, vamos a hacer un supuesto para la distribución de esta serie. Vamos a suponer que la serie se distribuye como una normal. Bueno, pues si la serie se distribuyera como una normal, el 95% de los valores generados por la distribución tendrían que estar comprendidos entre la media más menos 2 desviaciones típicas. Como vemos claramente, aquí esta serie temporal o no es normal, en el sentido que está definida en este punto, o es normal pero con una varianza cambiante, que es probablemente lo que ocurre, o está llena de valores atípicos. Una de las tres cosas es cierta. Dada la regularidad, dado el volatility clustering que muestra esta serie, pensamos más bien que es una serie con una media estable, pero una varianza que cambia localmente, pasa por periodos de alta y baja variabilidad. Pero continuando un poco la discusión de la utilidad de la serie estandarizada para detectar los outliers, otra regla que uno puede memorizar es que si una variable es normal, la probabilidad de que genere un valor fuera de las bandas de más o menos 3 sigmas es muy pequeña, es prácticamente despreciable. Aquí, en cambio, en esta serie vemos que por encima de más o menos 3 sigmas hay muchas observaciones, por lo tanto, algo ocurre con esta serie, algo hace que no siga un modelo normal con varianza constante. En este tipo de gráficos, los gráficos de series temporales, tanto el de arriba como el de abajo, es importante escalar y rotular adecuadamente los ejes y asegurar la comparabilidad entre series y gráficos distintos. Cuando digo escalar adecuadamente los ejes, por ejemplo, me refiero a que en el caso del segundo gráfico, en el cual tengo una serie centrada en torno al valor 0, que es la media, dado que la serie está en desviaciones con respecto a la media, es importante que por arriba y por abajo el gráfico sea simétrico. No sería muy sensato poner como valor mayor por encima el valor 12 y como valor menor por debajo el valor menos 8. Esta asimetría produciría una distorsión en el gráfico que contaminaría nuestro juicio, contaminaría nuestra capacidad para inferir cosas a partir de este gráfico. Y la otra cosa en la cual quiero empeñarme es en que es importante que los ejes estén adecuadamente rotulados. O rotulamos el eje o le ponemos al gráfico un pie de gráfico que describe claramente qué variables está mostrando, cuáles son sus unidades de medida, etcétera, etcétera. El gráfico tiene que estar documentado. Uno tiene que saber qué variable está mirando, en qué unidades está medida y quizá, incluso, si estamos hablando de un pie de gráfico, cuáles son las conclusiones fundamentales que se extraen al observar esa serie temporal. Otra idea que es importante, y no siempre se explica, es que si estamos mostrando distintos gráficos de series que queremos comparar, tenemos el rendimiento porcentual del IBEX, por ejemplo, y el rendimiento porcentual de otro índice bursátil distinto. Podría ser el índice de rendimientos de acciones de empresas medianas en la bolsa española. Mediana significa que no forman parte del IBEX. Pero si tenemos dos series temporales comparables, tendríamos que escalar el eje vertical, sobre todo, de la misma manera, precisamente para que se puedan comparar. Para que yo pueda comparar el perfil de una serie con el de la otra y sacar conclusiones en una base homogénea. Es muy habitual, desgraciadamente, en los informes técnicos que se preparan en economía, que se comparen dos gráficos que tienen métricas diferentes en el eje vertical. Hay que asegurar la comparabilidad de los gráficos si esos gráficos van a ser comparados. Un instrumento útil para valorar los cambios de variabilidad en una serie temporal es el gráfico rango media. Nosotros tenemos aquí la serie de número de pasajeros de líneas aéreas, la misma que hemos usado repetidas veces, y esto nos dice, ya de forma clara, que la variabilidad de la serie cambia a medida que cambia su nivel. Aquí no necesitaríamos tener ningún instrumento adicional para confirmar esta impresión, porque aquí se ve claramente.
Sin embargo, hay series en donde esto no está tan claro. En ese tipo de series podemos querer apoyarnos en el gráfico rango media. En el gráfico rango media tenemos en el eje X un indicador del nivel de la serie, calculado para distintas submuestras no solapadas. Es decir, en el caso de esta variable, el número de pasajeros de líneas aéreas, voy a coger 12 observaciones correspondientes a cada año y con las 12 observaciones correspondientes al año 1949 voy a calcular la media. Oye, ¿por qué estás calculando la media si la serie no es estacionaria? Bueno, estoy calculando la media porque lo que quiero es obtener un indicador del nivel. Un indicador del nivel de la serie. Y para eso me vale el promedio de los 12 valores mensuales de la serie. Eso lo que no es una estimación del primer momento de la distribución, porque ese primer momento no es estable, la serie no es estacionaria. Pero sí es, en cambio, un indicador adecuado del nivel. ¿Por qué? Porque yo veo que en el año siguiente, pasan los siguientes 12 meses, el valor promedio que yo calculo es más elevado. Veo que estoy subiendo, que estoy aumentando el nivel. Y lo mismo ocurre con los terceros 12 meses, con los cuartos, con los quintos, con los sextos. En el momento en donde yo veo esta columna de números, ya me doy cuenta de que esta serie tiende a crecer. Y esto es lo que represento en el eje de las X. Represento los valores promedios de una serie de submuestras no solapadas. En el eje de las Y's, lo que hago es poner un indicador de la dispersión de la serie, calculado para las mismas submuestras que acabo de utilizar. En el caso de Gretel, el indicador de dispersión que utiliza es el rango. El rango de una variable es la diferencia entre el valor máximo y mínimo dentro de la muestra. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la diferencia entre el número de pasajeros de líneas aéreas internacionales en el año 1949, entre el mes más elevado y el mes más bajo del año, fue de 44.000 pasajeros. En el periodo siguiente, de 56.000, 54.000, 71.000, en general tiende a crecer. A mayor media, considerada como indicador de nivel, tengo mayor rango, conceptualizado como indicador de variabilidad. Y esto es lo que represento en el eje vertical. Los puntos, cada punto representa un año de la muestra, una submuestra anual, y lo que veo es que cuanto mayor es la media, mayor es la variabilidad. Para visualizar más claramente esto, Gretel es tan amable de ajustarnos una recta de regresión. Y lo que nos dice esta recta de regresión es que la relación entre el nivel y la variabilidad de la serie es aproximadamente lineal. En el pie de esta tabla me parece que la pendiente de rango, el valor en el eje de las Y, con respecto a media, que es la variable en el eje de las X, es 0,56 y que es grande. Es grande en el sentido de que si yo contrasto la hipótesis nula de que la pendiente de esta recta de regresión es 0, el p-valor sería tan pequeño que me llevaría a un rechazo contundente. Por tanto, y resumiendo, para detectar cambios en variabilidad es útil el gráfico de una serie temporal y si el gráfico de la serie temporal no termina de ser concluyente, podemos apoyarnos en una herramienta complementaria que es el gráfico rango media. En series temporales económicas tenemos dos configuraciones típicas del gráfico rango media. Lo más habitual es que cuanto mayor sea la media, pensada como indicador de nivel, mayor sea el rango, entendido como indicador de variabilidad, y que la relación entre media y rango sea lineal. Si estamos fuera del contexto de series económicas, estamos hablando de series que vienen del mundo físico o de las ciencias naturales, podemos encontrarnos pautas que sean más bien no lineales. Eso es habitual en otros contextos, pero no tanto en el mundo de la economía. En el mundo de la economía, cuando no encontramos esta pauta lineal, lo que podemos encontrar es una ausencia de relación. Aquí tengo un ejemplo de una variable que he generado simplemente como números aleatorios normales de media cero, en el cual para los distintos valores promedio tengo valores del rango que no aparecen relacionados con la media. Si os fijáis en este gráfico, no hay una recta de regresión ajustada por Gretel porque Gretel ha hecho el ajuste internamente y ha valorado que la pendiente no era significativa. Si la pendiente no es significativa, Gretel no ajusta recta de regresión porque lo que tengo es una serie en la cual el rango no depende de la media.
Estos son los dos casos más importantes en series temporales económicas. Podría haber algún caso aberrante distinto, pero es lo que básicamente queremos que entendáis, lo que entra en el programa. Fuera del programa os diré que estas dos transformaciones, es decir, ninguna transformación o una transformación logarítmica, son casos particulares de una familia general de transformaciones Box-Cox, que se denotan de esta manera. Y sub t es una transformada Box-Cox con parámetros lambda y m. M es un cambio de origen. Se aplicaría, por ejemplo, si yo quiero calcular el logaritmo de una serie temporal I de t que tiene valores negativos. Pues a la serie temporal le sumaría el valor de m que necesitara para que todos los valores de I de t más m fueran positivos y pudiera calcular el logaritmo neperiano. La transformación logarítmica que vemos aquí es la que correspondería a un valor del parámetro lambda igual a 0. Cuando lambda es distinto de 0, la transformación que se aplicaría sería esta de aquí. Vemos concretamente que si m vale 0 y lambda vale 1, básicamente estoy dejando la serie intacta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el no transformar la serie también es un caso particular de la familia de transformaciones Box-Cox. En el análisis de series temporales también se utilizan instrumentos estándar de estadística descriptiva que seguramente ya conocéis de cursos anteriores. Cada instrumento está vinculado a un determinado atributo, a una característica de la variable a la cual se aplica. Por ejemplo, en un contexto de series temporales, si queremos medir el nivel de la serie, suponiendo que ese nivel es estable, tenemos dos estadísticos, la media y la mediana. En el caso de esta variable, es en realidad 200 observaciones de una variable aleatoria normal con media 0, el valor promedio es 0,14 y el valor mediano es 0,15. Los valores extremos, máximo y mínimo, que aparecen aquí indicados, 2,86 y menos 2,66, son valores útiles para mirar porque a veces, si la serie contiene un outlier o un error de registro, ese outlier o error de registro se pone de manifiesto como un valor anómalamente grande o anómalamente pequeño. Por eso es útil a veces mirar si los valores máximo o mínimo están dentro de lo que cabe esperar. También es interesante medir la dispersión de la variable. Para eso tenemos la desviación típica, tenemos el coeficiente de variación, CV, que es la media partido por la desviación típica, el rango, que sería la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, el rango intercuartílico, que sería el cálculo entre dos percentiles, que serían la primera cuartila y la tercera, y así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos distintas medidas de dispersión, igual que tenemos distintas medidas para el nivel de la variable. Y también resulta útil para valorar el ajuste de la variable a un modelo de distribución normal, el coeficiente de asimetría, que en una variable normal perfecta debería ser 0, indicando que si yo corto por la mitad la distribución, las dos mitades resultantes son simétricas, se calcarían la una a la otra. Y después está el coeficiente de apuntamiento o kurtosis. El coeficiente de apuntamiento o kurtosis, que indica la concentración de valores en torno al centro de distribución, en el caso de una variable aleatoria normal, sería exactamente igual a 3, si la variable fuera perfectamente normal. Lo que Gretel nos da no es el coeficiente de kurtosis, sino el coeficiente de exceso de kurtosis. Aquí lo que veo es que la kurtosis de esta variable es ligeramente inferior a lo que cabría esperar. 0,08 o 0,09 unidades menos de lo que cabría esperar. Dicho lo cual, una asimetría de 0,03 y un exceso de kurtosis de 0,08, negativos en ambos casos, pues son lo suficientemente pequeños como para hacernos pensar que la variable es normal. Y después tenemos también un indicador de observaciones ausentes, porque hay veces que por cualquier razón puede haber una discontinuidad en el registro y podemos tener un valor que no se ha observado, que en este caso es 0. Eso nos indica que las 200 observaciones de la variable están disponibles. ¿Qué tipo de decisión de modelización tomamos generalmente a partir de un gráfico o de unos resultados como estos? Pues en primer lugar, lo que pensamos es que la variable probablemente es normal,
Entonces ya es una primera conclusión. Tendríamos una serie temporal aproximadamente normal, que también a veces se denomina gaussiana. Una serie temporal gaussiana es una serie temporal normal. Y si la serie temporal es normal, entonces podríamos contrastar la significación de la media. Para contrastar la significación de la media, lo que tendríamos que hacer sería dividir el valor promedio, 0,1434, por la desviación típica de la media muestral. Y la desviación típica de la media muestral sería la desviación típica, 1,0187, partida por la raíz cuadrada del número de observaciones, es decir, 200. Si dividimos la media por esta desviación típica, bajo la hipótesis nula de que la media vale 0, la distribución del estadístico sería un ATD student con n-1 grados de libertad, es decir, con 199 grados de libertad en este caso. El p-valor, si hacéis el cálculo, veréis que es muy pequeño y eso quiere decir que la variable tiene una media que no es significativamente distinta de 0, por lo tanto, si especificamos un modelo para esta variable, para esta serie temporal, deberíamos especificar ese modelo sin un término constante. Ya estamos empezando a escuchar lo que los datos nos dicen acerca de las propiedades del proceso estocástico. El proceso estocástico, en este caso, probablemente es normal y tiene una media que probablemente es 0. Si queremos discutir la normalidad de la variable con más rigor, podemos utilizar el test de Harke-Vera. El test de Harke-Vera se basa en el coeficiente de asimetría de la variable y el coeficiente de kurtosis de la variable. Como os dije, una variable normal, perfectamente normal, tendría un coeficiente de asimetría de 0 y un coeficiente de kurtosis de 3. Por lo tanto, lo que está haciendo el test de Harke-Vera, en realidad, es contrastar si la asimetría podría valer 0 o no, dado los valores de la muestra, y si la kurtosis podría valer 3. Los coeficientes de asimetría y kurtosis, pues por si acaso no os acordáis, que seguramente no os acordáis, son los momentos centrados de la variable, centrada la variable y estandarizada, momento centrado de tercer orden, estamos elevando la suma de los valores centrados y estandarizados, cada uno de ellos la estamos elevando al cubo. Al elevar a una potencia impar, lo que conseguimos es que los valores positivos y negativos se compensen. Y de alguna forma estamos promediando los valores positivos y negativos ampliados porque estamos promediándolos elevados al cubo. Si esta suma es aproximadamente 0, la asimetría es aproximadamente nula. El coeficiente de kurtosis, igual que el de asimetría es el momento centrado de tercer orden, el coeficiente de kurtosis es el momento centrado de cuarto orden. Lo que estoy haciendo es coger los valores de la variable, que en este caso es una serie temporal, les quitamos la media, los dividimos por la desviación típica, los elevamos a la cuarta potencia y los sumamos. Y a la suma la dividimos por n. Esto sería el coeficiente de kurtosis. El estadístico de Harke-Vera sería n veces, siendo n el tamaño muestral, el coeficiente de asimetría elevado al cuadrado y partido por 6, y el valor del exceso de kurtosis, es decir, el coeficiente de kurtosis menos 3 al cuadrado, partido por 24. Se puede demostrar que si la muestra es grande, la distribución de este estadístico para valores normales de la variable, es decir, bajo la hipótesis nula, es una chi cuadrado con 2 grados de libertad. Hay una regla para andar por casa que te dice que si el coeficiente de Harke-Vera, el test de Harke-Vera, vale menos que 6, entonces la variable es normal con un 95% de confianza, 5% de significación. Porque 6 es el valor crítico para estos niveles de confianza y significación para esta chi cuadrado. Gretel nos da para valorar la normalidad dos herramientas que son muy útiles. La primera es un gráfico en el cual se muestra el histograma empírico de la variable comparado con el de lo que sería una distribución normal perfecta. En este caso vemos que se parecen. Tú puedes decir, bueno, pues la distribución empírica de los datos de la muestra se parece lo suficiente a una normal, o sí o no. Arriba, en este gráfico, me aparece un test chi cuadrado con este valor que tiene un p-valor del 97,54%. Por lo tanto, el valor del estadístico es muy pequeño, cosa que me está indicando que este test tiende a no rechazar la hipótesis nula, y el p-valor es tan grande que la probabilidad de equivocarse rechazando la hipótesis nula sería muy elevada y por ese motivo no la rechazamos. El test que utiliza Gretel para mostrarme en este gráfico
es el contraste de Dornick-Hansen, no es en realidad el de Harkevera. Me está dando el test, este valor del test, redondeado con este p-valor. Después, Gretel también me permite calcular otros test alternativos al de Dornick-Hansen, el de Shapiro-Wilk, que tampoco me rechaza la hipótesis nula, el de Lilienfors, que tampoco me rechaza la hipótesis nula, y el de Harkevera, que acabo de explicar, que tampoco rechaza la hipótesis nula. Entonces, tanto por lo que me muestra este gráfico, como por el test que aparece arriba, como por los contrastes de normalidad que puedo calcular con Gretel, concluyo que esta variable es observacionalmente muy parecida a una variable normal. Por tanto, yo podría mantener la conclusión, que ya saqué un poco en el gráfico anterior para la misma variable, de que esta variable es gaussiana. Tengo una serie temporal gaussiana que se distribuye como una normal. A continuación, explicaremos una serie de herramientas que se utilizan para determinar el orden de integración de una serie, es decir, el número de diferencias que es necesario aplicar a la serie para convertirla en estacionaria. Esta es la decisión más importante de todas. Si algo tiene impacto sobre la capacidad explicativa y predictiva de un modelo de series temporales es precisamente detectar bien la transformación estacionaria. La primera herramienta que podemos aplicar, muy sencilla y que ya conocemos, es simplemente el gráfico de la serie. Aquí lo que tengo son 200 observaciones simuladas de una variable aleatoria, un proceso estocástico, que he generado con propiedades que hacen que su media no sea estable. Simplemente mirando el perfil de esta serie temporal nos damos cuenta de que podríamos calcular su valor promedio, caería más o menos por donde estoy indicando, pero que la serie temporal no es afín a ese valor promedio. Empieza por debajo, alcanza el valor promedio y se despega de él, sigue hacia arriba. Sería una serie con tendencia. Esta serie necesitaría al menos una diferencia regular para convertirse en estacionaria. En el segundo caso, el segundo gráfico que muestro aquí, lo que tenemos es la serie de temperatura media mensual medida en el Parque del Retiro de Madrid. Aquí sí tenemos que la serie es afín, digamos, a un promedio anual. Nosotros hablamos a veces de la temperatura media medida en Madrid en el año 1999. Pues eso es un estadístico que tiene sentido. Y tiene sentido simplemente porque la serie de temperaturas no muestra un comportamiento tendencial. A muy largo plazo a lo mejor sí, se está hablando mucho del calentamiento global y esto vendría a decir que en plazos muy largos, la serie de temperaturas en el globo terrestre tiene una tendencia creciente. Pero eso sería en plazos muy largos. Si en un periodo de unos pocos años vemos que la serie tiende a crecer, pues más vale que compremos terrenos en el Polo Norte porque es que la cosa está siendo muy seria. Pero en fin, me estoy yendo un poco del tema. Por lo tanto, esta serie tiene un nivel promedio más o menos estable. Pero en torno a ese nivel promedio tengo desviaciones, fluctuaciones sistemáticas. Estas fluctuaciones son lo que en series temporales económicas llamamos estacionalidad. La temperatura media mensual, medida en un punto de Madrid, es estacional porque tengo periodos del año en los cuales la temperatura es fría y periodos del año en los cuales la temperatura es mucho más elevada, típicamente en julio y agosto. Como lo que tengo es la media mensual, estamos hablando de días más fríos, menos fríos, y una temperatura que tiene en cuenta tanto las temperaturas, los valores del día y de la noche. Podemos, por tanto, decir que la temperatura en Madrid fluctúa entre 25 y 28 grados, de valores máximos, que serían los picos de la fase estacional, y tiene valores mínimos que están en el entorno de 5 grados de temperatura media, habiendo años, como este de aquí, que pudo ser excepcionalmente frío. Debe tener un mes de diciembre o enero anómalamente frío. Aquí lo que estamos viendo también es un cambio de media, pero que es distinto del cambio de media que se observa arriba. Arriba tenemos una no estacionariedad de tipo tendencial y abajo lo que tenemos es una no estacionariedad de tipo estacional. La serie no es estacionaria porque es estacional, su media no es constante, cambia de forma ordenada a lo largo de los 12 meses del año. La transformación adecuada para inducir estacionariedad en esta serie, en la serie de abajo, sería una diferencia estacional. Por lo tanto, el perfil del gráfico temporal de una serie nos permite identificar si es estacionaria o no y nos permite también determinar
determinar visualmente el tipo de transformación que nos ayudaría a inducir estacionariedad en la serie. Esto tiene la ventaja de que es un procedimiento muy sencillo, muy visual. A cualquier persona, aunque no tenga una formación estadística muy profunda, que le expliquemos que estas series no tienen una media estable, esa persona lo vería. Y la desventaja es que son métodos subjetivos, requieren ojitometría, requieren una valoración subjetiva y no proporcionan medidas de error, no proporcionan p-valores, es decir, son herramientas gráficas, pero no son un test formal de hipótesis. El contraste más conocido sobre el orden de integración es el test de Dickey-Fuller, aumentado, o ADF. Este test contrasta la hipótesis nula de que la serie es integrada de primer orden, es decir, necesita al menos una diferencia para ser estacionaria, frente a la alternativa de que es integrada de orden cero. Formalmente, si la serie sigue un proceso autorregresivo de primer orden, en donde I de t se relaciona con I de t-1, la hipótesis nula de integración de primer orden se puede escribir como H0 es φ1 igual a 1, frente a la alternativa H1 φ1 menor que 1. ¿Por qué no consideramos la alternativa de que φ1 sea mayor que 1? Como veremos en temas posteriores, un proceso estocástico autorregresivo con un valor de φ1 mayor que 1 se denominaría proceso explosivo y representaría una serie temporal que en un tiempo relativamente corto diverge hacia valores infinitos. En economía ese no es un caso relevante, aunque hay otros contextos, como por ejemplo el de física, en donde hay procesos que producen discontinuidades. Un ejemplo de este tipo de procesos sería la gravedad en el entorno de una estrella que está colapsando hasta convertirse en un agujero negro. A medida que la estrella va reduciendo su radio, la gravedad en su entorno aumentaría y cuando se produjese el colapso o un agujero negro, asintóticamente esa gravedad tendería a un valor infinito. Para construir el test de Dickey-Fuller, lo que hacemos es restar al lado izquierdo y derecho de la igualdad el valor de I de t-1. I de t menos I de t-1 me devuelve nabla y sub t, y al restar en el lado derecho I de t-1 me queda este término de aquí, phi sub 1 menos 1 multiplicado a I de t-1. Este coeficiente nuevo, reescalado, lo vamos a llamar gamma. Y la hipótesis nula de una raíz unitaria, lo que antes era phi sub 1 igual a 1, en esta reparametrización del modelo sería gamma igual a 0, frente a la alternativa de que gamma fuera negativo. En estas condiciones, el contraste se calcula estimando la expresión 2 por mínimos cuadrados ordinarios, calculando el estadístico t de significación de la pendiente gamma, y comparándolo no con una distribución t de student como sería habitual, sino con una distribución distinta, ya que bajo la hipótesis nula el ratio t no se distribuye de la forma habitual. Depende tanto de la formulación concreta del modelo de regresión como del número de observaciones que se consideran. Una variante habitual del test de Dickey-Fuller es el test de Dickey-Fuller aumentado o ADF. Consiste en estimar simplemente la regresión de Dickey-Fuller y añadirle tantos retardos de la variable endógena como nos parezca oportuno para absorber posibles situaciones de autocorrelación. Por lo demás, el test se calcula de la forma habitual. Otra variante consiste en añadir a la expresión anterior, a la expresión 3, una tendencia temporal, lo que nos permite considerar dos alternativas distintas. Una sería la alternativa de una tendencia estocástica, que vendría caracterizada por un valor de gamma igual a 0. Y la otra consistiría en una tendencia determinista, que consistiría en un valor de beta significativo. Un contraste alternativo al de Dickey-Fuller o Dickey-Fuller aumentado es el test KPSS. Más que alternativo, de hecho, es un test complementario. Y es complementario porque la hipótesis nula del test KPSS es la alternativa del test de Dickey-Fuller. Concretamente, la hipótesis nula es que la serie es estacionaria, que es integrada de orden cero. Si recordáis, en el test ADF
La hipótesis nula era que la serie fuera integrada de primer orden. ¿Por qué me conviene utilizar ambos tests en cada caso cuando estoy contrastando las raíces unitarias de una serie? Pues muy sencillo, es que los test de hipótesis en general son más claros y más contundentes cuando rechazan la hipótesis nula que cuando no la rechazan. Pensad si una serie es estacionaria. Una serie es estacionaria y ambos tests se aplican y funcionan correctamente. Si funcionan correctamente, el test de Dickey-Fuller estaría rechazando la hipótesis nula de que la serie necesita al menos una diferencia. En cambio, el test KPSS daría una conclusión más ambigua. Diría, oiga, yo no rechazo la hipótesis nula. ¿Eso lo que significa que la estás aceptando? No, significa que no la rechazo. Por tanto, a mí lo que me conviene, la verdad, es que alguno de los test que aplico esté rechazando la hipótesis nula de una manera que sea coherente, potencialmente, con lo que me digan los otros test. Volviendo al ejemplo, si la serie a la que aplico el contraste fuera una serie no estacionaria, una serie integrada de primer orden, el test de Dickey-Fuller no me rechazaría la hipótesis nula, por lo tanto en esta ocasión sería el ambiguo. En cambio el test KPSS, si me da la conclusión correcta y complementaria a la anterior, me diría que rechaza la hipótesis de que la serie sea integrada de orden cero frente a la alternativa de que sea integrada de primer orden. Por este motivo, mi sugerencia metodológica es que se apliquen ambos tests en cada caso y con un poco de suerte nos darán lugar a conclusiones que son coherentes, mutuamente coherentes y más potentes, precisamente por el hecho de que he utilizado ambos. ¿Es posible que los dos tests rechacen la hipótesis nula o no la rechacen? Pues sí, perfectamente posible, en cuyo caso me estarían dando una conclusión incoherente. Y es que los contrastes sobre el orden de integración son contrastes frágiles. Su distribución bajo la nula se distorsiona fácilmente ante incumplimientos relativamente frecuentes, como heterozasticidad o no normalidad. Y además son poco potentes, es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando esta es falsa, es relativamente pequeña. Por este motivo, aparte de utilizar ambos tests, el de Dickey-Fuller y el KPSS, mi sugerencia metodológica en general, para todo el que practique análisis de series temporales, es complementar estos tests formales con el análisis gráfico, el análisis del perfil de la serie temporal. La combinación de estas tres herramientas me da un set de procedimientos bastante potente para determinar el orden de integración, que como dije es la principal decisión de análisis de series temporales. A continuación vamos a definir la función de autocorrelación simple. La késima autocorrelación muestral simple, o Rho sub k con gorro, el gorro aquí significa que es un valor muestral, se define de la siguiente manera. Es el cociente entre la autocovarianza de orden k y la autocovarianza de orden 0. La autocovarianza de orden k es 1 partido por n por la suma de los valores centrados de z de t y z de t menos k. La palomilla que hay encima de z indica que es el valor centrado de la serie estacionaria que estamos analizando. La serie tiene que ser estacionaria porque, como os decía en las transparencias previas, si la media no es estable, las varianzas y autocovarianzas no están definidas. En cuanto al denominador, la autocovarianza de orden 0 daría lugar al producto de z de t palomilla por z de t palomilla, es decir, z de t al cuadrado. Y lo que tendríamos, por tanto, sería la varianza muestral. Para valorar la significatividad individual de cada una de estas autocorrelaciones, lo que podemos usar es su error estándar asintótico. Asintótico aquí quiere decir que es válido solo si la muestra es suficientemente grande. Una desviación típica de Rho sub k es aproximadamente igual, si la muestra es grande, a 1 partido por raíz de n. Por lo tanto, consideraremos significativas con un 5% de significación, o mejor valor incluso, a todos los valores de Rho sub k que superen 2 veces, en valor absoluto, la desviación típica. Esto es el intervalo de confianza bajo las hipótesis habituales de normalidad. Los valores de la función de autocorrelación muestral se suelen presentar gráficamente para distintos retardos, como se muestra en este ejemplo. En este ejemplo lo que tenemos es la función de autocorrelación, que también llamaremos de forma abreviada ACF, en inglés Autocorrelation Function,
o en castellano FAC, función de autocorrelación, de una muestra de este proceso estocástico. Este proceso estocástico es que z de t es igual a una variable aleatoria no autocorrelada, una variable aleatoria, digamos, de error, menos 0,8 veces el valor previo de esta variable. Este proceso estocástico, que estudiaremos con detalle en el siguiente tema, se denomina media móvil de primer orden o MA1. La figura superior me muestra la pauta correspondiente a la función de autocorrelación simple, la que acabamos de definir, de un proceso media móvil de primer orden. Como veremos en el siguiente tema, los procesos de media móvil de primer orden tienen un primer coeficiente importante, distinto de 0, aquí es significativo, y todos los demás son poco importantes o próximos a 0, aquí son no significativos. El límite de significación viene dado por estas bandas azules. Estas bandas azules son 2 veces la desviación típica de Rho sub k, de tal manera que los valores que superan las bandas son estadísticamente significativos con un 5% de significación o más, o mejor, y los demás son no significativos porque están dentro de las bandas de significación. El gráfico que hay en la figura inferior es lo que se denomina función de autocorrelación parcial y la definiremos en unas pocas transparencias. Igual que resulta interesante contrastar la hipótesis nula de que un coeficiente de autocorrelación es 0, me puede interesar contrastar la hipótesis nula de que hay k mayúsculas coeficientes que son todos ellos igual a 0. Fundamentalmente lo que estoy intentando aquí ver es si la serie temporal que estoy analizando tiene alguna estructura de autocorrelación que se puede modelizar o, por el contrario, es una serie que tiene las propiedades de un término de error. Esta hipótesis nula es especialmente importante cuando lo que estamos analizando son los residuos de un modelo que ha sido previamente estimado. El test Q de June-Box para K retardos, K mayúscula retardos de la función de autocorrelación, es n, el tamaño de la muestra, por n más 2, y la suma desde 1 hasta K mayúscula, de 1 partido por n menos K minúscula es el índice que recorre este sumatorio, por la correspondiente función de autocorrelación elevada al cuadrado. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es sumar las funciones de autocorrelación elevadas al cuadrado, ponderadas por estos coeficientes y multiplicadas por n multiplicado por n más 2. Si la muestra es suficientemente grande, bajo la hipótesis nula de que todas las autocorrelaciones son 0, la distribución de este estadístico es una chi cuadrado con k mayúscula menos p grados de libertad. K mayúscula es el número de autocorrelaciones consideradas y si lo que estamos analizando son los residuos de un modelo estimado, p sería el número de parámetros estimados en ese modelo. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla que genera Gretel cada vez que calculamos la función de autocorrelación de una variable que estamos analizando. En este caso, la variable que estamos analizando es la variable MA1. Para 15 retardos de la función de autocorrelación, me está dando los valores de la función de autocorrelación simple y de la función de autocorrelación parcial. Al lado de estos valores tengo una codificación en forma de asteriscos. 3 estrellas me dice que el coeficiente correspondiente es significativo a un 1% de significación o mejor. 2 estrellas que es significativo al 5% o mejor. Y una estrella que es significativo al 10% o mejor. Por tanto, cuando miramos la función de autocorrelación, lo que vemos es que el primer coeficiente es muy significativo, el tercero es marginalmente significativo y todos los demás no lo son. Como os decía en el slide previo, esto es característico de un proceso media móvil de primer orden. Al lado tenemos la función de autocorrelación parcial, que todavía no os he presentado sus valores, y los correspondientes indicadores de significatividad. Y las últimas dos columnas me están dando el estadístico Q que acabo de definir y el correspondiente p-valor. El p-valor de estos 15 retardos del estadístico Q es 0 con 3 decimales de precisión, lo cual indica que estoy rechazando la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación. Aquí hay alguna estructura de autocorrelación que se puede modelizar. Los distintos valores son el estadístico Q calculado con un solo retardo de la función, calculado con 1 y 2 retardos, con 1, 2 y 3, 1, 2 y 4 y así hasta 1, 2, 3 hasta el 15. Otra herramienta que resulta útil para analizar una serie temporal
es la función de autocorrelación parcial. El coeficiente késimo de autocorrelación parcial se denomina phi sub kk, se define como el késimo coeficiente MCO de una autorregresión de orden K. Esta autorregresión de orden K se define de esta manera. Sería la regresión de z de t palomilla, donde la palomilla me indica que el valor está centrado, sobre z de t menos 1, z de t menos 2, así hasta z de t menos k. Esto es lo que quiere decir autorregresión. Una regresión de la variable sobre su propio pasado con los valores centrados. Los coeficientes de la autorregresión se denominan coeficientes phi, la notación tradicional de series temporales, y tengo el primer coeficiente de una autorregresión de orden k, el segundo coeficiente de una autorregresión de orden k, el késimo coeficiente de una autorregresión de orden k. El único coeficiente de autocorrelación parcial aquí es este último. El último coeficiente de una autorregresión de orden k. Y hago estas autorregresiones para k igual a 1, que cogería el primer coeficiente de una autorregresión de orden 1, para k igual a 2, cogería el segundo coeficiente de una autorregresión de orden 2, y así sucesivamente. Este estadístico, el késimo coeficiente de una autorregresión de orden k, se puede interpretar como una medida de la dependencia lineal entre z de t palomilla y z de t menos k palomilla, una vez descontadas el efecto de los retardos intermedios. La dependencia lineal que hay entre z de t y z de t menos 1 la descuento, la que hay entre z de t y z menos 2 también la descuento, y así sucesivamente. De forma que lo que tengo aquí es una medida limpia de la relación entre z de t y z de t menos k. La figura me está mostrando ahora las funciones de autocorrelación simple y parcial de un proceso autorregresivo de primer orden, es decir, una regresión de z de t sobre z de t menos 1. Lo que veo es que en la función de autocorrelación simple tengo una pauta de autocorrelación larga, esto es característico de los procesos autorregresivos, como veremos en el siguiente tema, y cuando voy haciendo autorregresiones de z de t sobre z de t menos 1, z de t menos 1 y z de t menos 2, z de t menos 1, z de t menos 2 y z de t menos 3, el único último coeficiente que es significativo es el de la autorregresión de primer orden. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que al alargar el orden de la autorregresión, no estoy consiguiendo que el último coeficiente sea significativo. Y esto me está dando una pista muy clara de que el proceso estocástico que ha generado los datos es un autorregresivo de primer orden. El último instrumento de análisis de series temporales que voy a definir es la función de correlación cruzada, que también llamaremos de forma abreviada CCF, es decir, Cross Correlation Function en inglés, o FCC, función de correlación cruzada en castellano. La función de correlación cruzada se diseña para estudiar y caracterizar la relación dinámica que puede haber entre dos series temporales. El coeficiente de correlación cruzada de orden késimo se define así, es ρ con gorro, el gorro me está denotando que es un coeficiente muestral, entre dos variables x e y, correspondiente al retardo k minúscula, con k igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente. Este coeficiente de correlación cruzada es la autocovarianza cruzada de orden k dividida por la desviación típica de x y la desviación típica de y muestrales. La covarianza cruzada de orden k se define como 1 partido por n la suma de y de t, palomilla, la palomilla sigue queriendo decir que la variable está centrada, multiplicada por x de t menos k, también centrada. Si nos fijamos en la figura de la derecha, aquí lo que tengo es la correlación entre I4 y X retardada. En los retardos positivos, lo que tengo son los valores pasados de X afectando a I4. Y en los retardos negativos, lo que tengo son los valores presentes de I4 afectando a los valores futuros de X. Por lo tanto, este lado de la función de correlación cruzada me indica la causalidad de Y hacia X y este me está indicando, en el sentido de Granger, la causalidad de X hacia Y. Valores pasados de X influyendo sobre valores presentes de Y. Las líneas azules, como siempre, me están denotando los límites de un intervalo de confianza al 95% de confianza, 5% o mejor de significación.
Lo que veo es que los valores pasados de X afectan a los valores pasados de Y, a los valores presentes de Y, perdón, y que el valor presente de Y no afecta a los valores futuros de X. Por tanto, la causalidad en el sentido de Granger iría desde la variable X hasta la variable Y. Si hago el supuesto de que la correlación instantánea también está producida por X causando a Y, tendría perfectamente caracterizada la dirección de causalidad en el sentido de Granger. En la figura de abajo lo que tengo son las correlaciones cruzadas entre Z1 y Z2 retardada. Hay una correlación instantánea significativa que puede corresponder a cualquier sentido de causalidad y tengo correlaciones significativas desfasadas en los dos sentidos. En este caso lo que tengo, por tanto, es una relación de causalidad bidireccional o feedback. Los valores pasados de Z2 causan al valor presente de Z1 y el valor presente de Z1 causa a los valores futuros de Z2. Y esto es todo lo que tenía previsto explicaros. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que toque, y sobre todo, muy buena suerte.